Bueno, esta es la última actividad de la materia de innovación. Básicamente lo que hice fue una síntesis de la asignatura y como tal lo desarrollé mediante el uso de realidad aumentada utilizando Wikitool Studio y lo generé como aplicación. Vamos a ver la forma de instalarla. En este caso entré al Google Play, funciona para sistemas operativos Android, debe de ser un Android 4.4 hacia arriba. En este caso yo lo estoy probando con un Android 5.1 y también debe de tener acceso a cámara, giroscopio y acelerómetro porque vamos a hacer la detección de contenidos. Una vez en Google Play vamos a buscar una aplicación que se llama AR Innovación. Es la de la esquina superior izquierda, es la que tiene la personita con el casco de realidad virtual. Le damos un clic y bueno, yo en este caso ya la tengo instalada. Si ustedes lo desean hacer, pues no es difícil, solamente es buscar la aplicación. Tiene que ser generada por Smart Robot Android. La instalan siempre y cuando su dispositivo sea capaz y pues bueno, ya podemos empezar. Como yo ya la tengo instalada, en este caso lo que voy a hacer es abrirla. Le doy un clic y empieza lo que es la carga del contenido. Como se comentó, fue realizada con Wikitool Studio. Y pues bueno, aquí está el contenido. Automáticamente tengo acceso a la cámara porque lo que vamos a hacer es detectar marcas específicas. Ahorita lo que están viendo en mi pantalla es el código. Fue hecho con Android Studio en sistema operativo Windows. Y bueno, aquí está el código en JavaScript, un fragmento del código. Ahora, la forma de operar consiste en identificar marcas a través de imágenes. Yo definí 3 imágenes porque son 3 contenidos generales los que yo manejo con la asignatura. Primero los elementos que yo no conocía que nos fueron compartidos durante la clase. Después tenemos los elementos que ya eran conocidos pero que fueron ampliados. Es decir, ya tenía cierto conocimiento de ellos, pero aprendí muchísimo más. Y por último, la última marca son los elementos que pienso incorporar en mi investigación o que estuve incorporando durante mi investigación, además de manejar mi propia tecnoautobiografía que justifica gran parte de lo que se estuvo haciendo durante la clase. Entonces, bueno, vamos con los primeros elementos, que son los elementos desconocidos de la asignatura. Y como tal, el primero de ellos corresponde a la perspectiva del yo persona y del yo investigador. Le damos un clic a la imagen y empieza la carga del contenido. Entonces, como elementos desconocidos, como un primer paso sobre esto, tenemos la perspectiva del yo persona y del yo investigador. En este caso, ambos elementos influyen directamente en mi actuar, es decir, el yo persona influye directamente en cómo llevo a cabo yo mis investigaciones. Y se considera que ambos elementos están integrados y no pueden separarse al momento de realizar investigación. En este caso, mis elementos previos, mis saberes previos, mi bagaje previo determinan cómo realizaré la investigación o bien van a justificar mi actuar directamente en la investigación. Regresamos y lo que es la segunda marca, o bueno, el segundo contenido es el rol de las TIC como oportunidad de cambio. Le damos un clic. Ahora, las TIC como tal son medios para gestionar el cambio y promover la innovación. Son una oportunidad de cambio en las formas y en las relaciones y están presentes hoy en día en casi todo nuestro actuar. No podemos desapegarnos de lo que son las TICs. Y a nivel de docencia se están utilizando en gran medida actualmente. Siento yo que todo el mundo las utilizamos de alguna u otra forma o en mayor o menor medida. Regresamos. Y tenemos el factor de la identidad digital, que es el tercero. Le voy a dar un clic. Nuevamente los elementos que desconocía de la asignatura. La identidad digital, creada a partir de todas las relaciones con la red, incluyendo aplicaciones, redes sociales, etc. En sí, la identidad digital determina más quiénes somos y el cómo somos, porque es una forma de interacción. Y no solamente hay que considerar que en la identidad digital se conforma con nuestra propia información, sino que también se conforma
con la información que los demás crean de nosotros, precisamente al generar un medio de interacción. Tenemos después el punto 4, que es la definición de la investigación en un marco formal. En este caso, la definición de la investigación se considera como un proceso sistemático para la recogida y análisis de la información sobre algún punto determinado o sobre el que nosotros querramos investigar. Se considera ya sea desde un esquema dicotómico, es decir, quali o quanti, o bien bajo un esquema mixto de investigación, es decir, contemplando lo mejor de la metodología cualitativa y de la metodología cuantitativa. En este caso, el investigar en un marco formal es una parte angular o es un elemento clave en el proceso de generación de nuevo conocimiento. Si no investigamos, no podremos generar nuevo conocimiento de una forma científica o de una forma procedimental o de una forma metodológica. Se necesita esto. Volvemos y vamos con el punto número 5, que son los tipos de aprendizaje. Le damos un clic. Nuevamente, los tipos de aprendizaje eran elementos desconocidos. Con respecto a lo que son los tipos de aprendizaje, bueno, vamos a esperar un momento porque como carga la página de internet, entonces está teniendo un poquito de detalles. Los tipos de aprendizaje puede ser un aprendizaje memorístico donde la información no se elabora sino que se retiene. Podríamos mencionarlo como un aprendizaje tradicional o convencional. Podría ser inclusive netamente conductista. Y tenemos también lo que es el aprendizaje significativo, que consiste en un aprender a aprender, reconocer y recrear las actividades, las acciones, los conocimientos que nosotros estamos gestionando. Y también hay un aprendizaje reflexivo, que es aprender con sentido y también de lo que sería una forma vivencial o a través de lo que son las experiencias que nosotros estamos ya sea promoviendo como docentes o bien tomando como lo que sería alumnos. Volvemos. Tenemos también, ya no quiere, ahí está, lo que son las buenas prácticas docentes con el uso de tecnologías de información. Entonces, bueno, vamos a darle un clic. De aquí retomo algunos de los puntos de lo que es el decálogo de buenas prácticas, el decálogo de AREA, porque se me hizo sumamente interesante para lo que es el desarrollo tanto de mi investigación como para lo que es el desarrollo de mi propia docencia. De entrada, lo relevante es lo educativo, no lo tecnológico. Se necesita un buen fundamento. Después, las TICs no tienen efectos mágicos. Somos nosotros, mediante alguna metodología combinada con TICs, quienes hacemos este efecto. El aprendizaje se da por la combinación de métodos, estrategias y la planificación. No dejar de lado el último punto, el de la planificación. Se busca un aprendizaje activo, es decir, aprender haciendo, no solamente repitiendo y no solamente recibiendo contenidos de una forma teórica. Luego, las TIC son recursos para el aprendizaje más el desarrollo de las competencias. Las TIC son herramientas, no un elemento mágico para poder aprender. Esto es muy obvio. Se debe buscar el trabajo tanto individual como el trabajo colaborativo, como por ejemplo con el uso de alguna metodología constructivista. Una actividad TIC es la integración de objetivos, contenidos y competencias. No se debe improvisar mediante el uso de las TICs en las prácticas educativas. Siempre debemos de planificar correctamente lo que vamos a hacer con estas herramientas tecnológicas. Y las actividades con TICs deben integrarse en el currículum. No pueden quedar como un modelo o un esquema aislado de operación. Volvemos. Después tenemos alfabetismo con el uso de las TICs. Ahí se está complicando un poco esto. Vamos a ver si le subo un poquito. Ahí está, alfabetismo con el uso de las TICs. En este caso es un entendimiento del papel que juegan los medios en la sociedad, así como las habilidades de búsqueda y expresión para la misma sociedad.
En este caso, hablando ya a un nivel de tecnologías, se considera que todos los mensajes en los medios se destruyen en algún punto, aunque en realidad siempre quedan guardados en la red. Los mensajes se construyen mediante un lenguaje creativo, hay formas diferentes de comunicarnos y de creación de contenidos. Distintas personas entienden o interpretan el mensaje de distintas formas, por eso hay que establecer una serie de patrones y normas, como por ejemplo el uso de la etiqueta. Los medios tienen incorporados valores y puntos de vista específicos, es decir, ellos juegan también un papel o un rol importante tanto en la generación como en la difusión de lo que son los mensajes en los medios. Y por último, los mensajes en los medios se construyen ya sea para ganancias o bien para poder, es decir, no están exentos de este tipo de factores. Regresamos. Y luego tenemos el punto 8, lo que es el modelo Gavilán. Este modelo se me hizo interesante porque es la automatización y también se podría considerar un proceso cíclico o iterativo incremental sobre lo que es las necesidades de información, búsqueda y análisis de la misma. Tenemos primero definir el problema de información, es decir, qué necesito, qué requiero, identificar a nivel de problema para después buscar la información. Posteriormente, buscar y evaluar fuentes de información mediante ciertos parámetros o criterios específicos que sean fuentes confiables o en las que la información pueda ser contrastada para verificar que sea cierta. Por el tercer paso tenemos el análisis de la información. Una vez que ya determiné mi problema, busqué la información, entonces tengo que analizar si lo que está ahí es cierto, si lo que está ahí me sirve, si permite encuadrar, si permite determinar y encasillar lo que yo estoy buscando. Y por último, sintetizar y utilizar la información. En este último punto, lo que estamos haciendo es, de todo lo que pude buscar que me sirve, tengo que obtener lo más relevante para poder precisamente encuadrar correctamente el problema que estoy tratando de resolver con mi búsqueda de información. Y bueno, también es utilizar la información porque ya la voy a llevar a una operativización. Se considera que se puede regresar otra vez al paso 1, es un proceso iterativo incremental, un proceso de refinación y búsqueda de la información. Regresamos. Tenemos después el punto 9, mi mirada como investigador. Le voy a dar un clic. En este caso, tal y como pasaba con la perspectiva de yo persona y yo investigador, mi mirada como investigador está enmarcada por vivencias, experiencias que repercuten en el desarrollo de mi propia investigación. En este caso se considera un fenómeno porque está encasillado en un lugar y un tiempo concreto. No es lo mismo investigar en este año que, por ejemplo, dentro de 10 años. E incluye las percepciones e interpretaciones de un caso particular, especial y único, que sería en este caso mi proceso de investigación. Después tenemos el 10.º punto, que este también lo desconocía, la metodología del aula invertida. Esta metodología se me hizo interesante, más que nada porque no la conocía, ni siquiera había escuchado hablar de ella, en donde se considera un aprendizaje semipresencial o bajo esquemas combinatorios, como podría ser un aprendizaje en línea y un aprendizaje eh, presencial en algún punto determinado, un modelo mixto de enseñanza-aprendizaje. Lo que se busca es la transferencia del aprendizaje fuera del aula. Se utiliza el tiempo de clase para gestionar un aprendizaje significativo. Se busca una participación activa de los estudiantes y se inicia con un aprendizaje individual, pero después se empieza a trabajar en esquemas colaborativos. Se tienen ambientes dinámicos e interactivos y aquí básicamente lo que se hace es utilizar el tiempo de clase para la resolución de problemas específicos pero también se trabaja fuera de clase, que es donde se llevan a cabo la parte fuerte de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Por eso es un modelo de aula invertida. Volvemos. Y el último punto de los elementos desconocidos es la pedagogía sistémica. De esta también no había escuchado hasta que la vimos en la parte de la clase.
Se me hizo muy interesante porque permite la integración tanto del ambiente escolar y familiar, así como otros elementos y factores como un todo, es decir, un marco integral pedagógico. Existe organización e integración del hogar y de la escuela. Se identifican y analizan los vínculos entre todas las partes contempladas, no solamente maestros y alumnos, sino también padres de familia, amigos o cualquier persona que tenga una relación directa con el educando. Y en este caso todo influye para la obtención de un aprendizaje adecuado e integral. No visto como hecho aislado, no solamente escuela, casa como casa, sino escuela, casa, entorno, ambiente, contexto, personas, individuos, influyen directamente en el aprendizaje de las personas. Volvemos. Y bueno, con esto terminamos lo que son los elementos desconocidos. Vamos ahora a la siguiente marca, que son los elementos conocidos, pero ampliados. Estos elementos los conocía ya un poquito, pero durante las sesiones de la clase se pudieron aclarar muchísimo más y utilizar muchísimo más. Entonces tenemos lo que es la innovación, la creatividad, las competencias, tecnología educativa, los 4 pilares de la educación de Jacques Delors, la comprensión de la pedagogía, el método mixto de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y las metodologías de aprendizaje basado en proyectos y en problemas. Le damos un clic a la innovación. Y bueno, esperamos a que cargue un poquito, no le toma mucho tiempo. Bueno, continuamos. Los elementos conocidos pero ampliados, la innovación, en este caso es la introducción de nuevos procesos y cambios. Puede hacer también diferenciar lo que estamos haciendo con respecto a los demás y se considera una forma creativa de selección, organización y utilización de recursos y materiales. Se busca que produzca cambios que produzcan mejoras. Volvemos. Tenemos después el segundo punto, la creatividad. Le damos clic. Bueno, con respecto a la creatividad, es considerada como un potencial para transformar ante la adversidad o carencias. Se incluyen estados de conciencia y actitud superadora y se busca un cambio y transformación del entorno en forma positiva. Regresamos. Tenemos después, como tercer punto, las competencias. Bueno, sobre las competencias son los elementos combinatorios de conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas, actitudes y valores. Permiten el alcance pleno del desarrollo personal, social y profesional. Están primero las competencias genéricas o transversales que permiten el desarrollo profesional como la formación académica y hay específicas que están orientadas a un perfil específico como por ejemplo las instrumentales para el manejo de instrumentos y herramientas, las interpersonales mediante la interacción con los demás individuos y las sistémicas que permiten el establecimiento de procesos, guías y pasos a seguir. Regresamos. La tecnología educativa como cuarto paso, le damos clic y esperamos a que cargue. Sobre la tecnología educativa, comprendida como un conjunto de conocimientos adquiridos por los individuos, yo también le llamaría competencias, que incluyen además actividades para la producción de objetos como constructos o como elementos que nos sirvan para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Permiten solucionar necesidades básicas y mejoras de las condiciones de vida y lo que se busca es introducir materiales y recursos para la mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Regresamos. Tenemos después el quinto punto, que son los 4 pilares de la educación del señor Jacques Delors. En estos pilares se me hacen muy interesantes porque precisamente son los que definen lo que es la parte de la competencia.
había manejado el conocer, hacer, ser, pero siempre he peleado en la docencia por el cuarto pilar, que es saber convivir, que es la tolerancia y respeto de los valores. Y si utilizamos esquemas colaborativos de aprendizaje, se necesita precisamente este cuarto pilar que rara vez, por lo menos aquí en México, es considerado directamente en las guías de estudio. Regresamos. Tenemos después el punto 6, la comprensión de la pedagogía. Sobre este punto, la pedagogía consiste en los métodos de instrucción relacionados con el cómo enseñar. En este caso, ubicados en cómo el docente desarrolla, prepara y practica sus competencias profesionales, y es un fenómeno complejo que evoluciona con los contextos pedagógicos cambiantes. El factor pedagógico no hay que dejarlo de lado al momento de desarrollar nuestras clases. Regresamos. Después tenemos el método mixto de investigación. Como tal, los métodos mixtos se consideran como una combinación entre enfoques cualitativo y cuantitativo. Se combinan durante el proceso de investigación, retoman lo mejor de cada uno de estos métodos y lo que hacen es agregar también un poco de complejidad al diseño de estudio. Al final la información generalmente se tiende a triangular entre el resultado quali y quanti para verificar que se está llegando al objetivo en común. En el caso de la investigación, como es investigación basada en el diseño, se tiende a utilizar métodos mixtos de investigación. Entonces va a ser uno de los enfoques que voy a aplicar. Regresamos. Sobre el punto 8, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Existe una diversidad de las mismas, algunas las conocía, otras no. Como sería el caso, bueno, cuestionarios y encuestas sí las había manejado para recabar información, las entrevistas, abierta, estructurada, semiestructurada, registros anecdóticos, descriptivos también para la captura de datos bajo observación, y la técnica Delphi que la había utilizado en gestión de proyectos mediante el esquema del anonimato para la obtención de puntos en común. Sería como una técnica de grupo focal, pero bueno, a nivel de investigación educativa honestamente no la había utilizado, se me hizo muy interesante. Regresamos y tenemos metodología de aprendizaje basada en proyectos y basada en problemas. A nivel de técnica constructivista de enseñanza-aprendizaje ya las había utilizado, se me hacen muy interesantes. Hay elementos comunes a ambas metodologías. De entrada son constructivistas, hay un cambio de rol del profesor y del alumno, el primero cambia a facilitador y el segundo a un sujeto activo de su propio aprendizaje. En ambas se conforman grupos para la realización de actividades. En este caso la evaluación se puede hacer de un marco constructivista, ya sea por rúbricas o bien un portafolio de evidencias. En el aprendizaje basado en proyectos es muy útil para las materias o las asignaturas técnicas, por así decir. Yo la he utilizado algunas veces, ya que se establece el planteamiento de un proyecto inicial que se va a resolver y a partir de ahí se desencadena el aprendizaje. Se puede plantear una temática inicial y ya posteriormente el alumno va tomando cuenta en base a su propio conocimiento y él es el que empieza a buscar la información para la generación del proyecto. En problemas es un esquema parecido, nada más que aquí en lugar de establecer un proyecto inicial se establece un problema inicial que se debe de resolver y se pueden dar pistas, contenidos iniciales, y a partir de ahí el alumno va aprendiendo con lo que es el apoyo del facilitador. Ya las había utilizado un poco, pero se ahondaron un poco más durante los contenidos de la asignatura. Vamos al último punto. Regresamos. Y la tercera marca, que son los elementos que se tienen pensado incorporar en la investigación o que ya fueron incorporados. Damos un clic. Considerando lo que es primero mi tecnoautobiografía, yo me considero un migrante digital porque mi infancia fue sin el uso de equipo de cómputo, sin internet. Lo más que teníamos era Walkmans, no había Discman, y también reproducía cassettes y discos de vinil. En este caso había más interacción con el entorno físico, era menos de una forma digital, y también transité desde elementos analógicos hacia elementos digitales.
Sobre mi perspectiva profesional y de aficiones, sí me tocaron los celulares, pero ya a una edad avanzada y los utilizaba para mandar mensajes y llamar, no para lo que se ocupan hoy en día. Hoy en día sin el smartphone siento yo que no podemos hacer muchas cosas. A programar o empecé a utilizar electrónica analógica a nivel de chips, transistores, circuitos integrados, pero muy primitivos. Y ya actualmente utilizo tarjetas programables. También me tocaba programar en blog de notas y me tomaba la compilación o la generación de programas unos 4 o 5 minutos. Entonces había que pensar muy bien antes de poner algún código. Hoy en día ya existen entornos de desarrollo integrados como en el que se hizo esta aplicación que nos facilita mucho este proceso. Y desde una perspectiva educativa, me tocó un aprendizaje tradicional o convencional y bueno, posteriormente transité a aprendizajes digitales. De clases completamente presenciales, también a tomar clases completamente en línea y de utilizar herramientas monousuario personales para trabajo solo en mi propio equipo de cómputo sin red, a herramientas de trabajo colaborativo y multiusuario. Esta es mi tecnoautobiografía con respecto a estos puntos y que también enmarcan mi proceso de investigación. Regresamos. Bueno, vamos al segundo punto sobre lo que es la investigación. Le damos clic. Ahora, sobre la investigación, se ha contemplado, se ha utilizado lo que es la innovación como una forma nueva de hacer las cosas para promover el cambio, descubrir otras formas de enseñar y descubrir conocimiento. No se debe utilizar la innovación solo por innovar, sino más bien seguir un proceso específico de adopción y utilización, alguna metodología, alguna norma, algún procedimiento, algún estándar, algún formato. El innovar, en este caso para mi investigación, va a permitir transformar, adaptar nuevas formas y esquemas. Aunque se puede decir que innovación está muy casado con tecnología, hay otros elementos de innovación, como por ejemplo el uso de metodologías de enseñanza-aprendizaje innovadoras y también formas de buscar y aplicar nuevo conocimiento. Sobre la investigación, también sobre mi práctica diaria, se está buscando promover el uso de las TIC, pero no solamente para utilizarlas como un elemento nuevo o práctico, sino que hay que fundamentar su utilización y su propia gestión. Siempre he tenido la filosofía de que utiliza lo que necesites. En base a lo que requieras, utiliza la herramienta más adecuada. Obviamente yo trato de promover el uso del software libre sobre herramientas innovadoras y trato de justificar la utilización de esas herramientas sobre los esquemas innovadores. Regresamos. Y bueno, el último punto, más elementos de la investigación, le damos clic. Está tardando un poquito, pero ya es la última. Regresamos porque no quiso. Y le volvemos a dar clic. Bueno, sobre este último punto, se trata de fundamentar el uso de las tecnologías mediante alguna estrategia de enseñanza-aprendizaje. En este caso ya sea retomando las convencionales o bien el uso de alguna estrategia innovadora. La estrategia o metodología da la pauta o guía para la realización de las acciones que nosotros vamos a ejecutar y se debe de elegir la estrategia más adecuada en base a la naturaleza tanto de las actividades como de los resultados esperados. Se debe de elegir también sobre la investigación un enfoque adecuado, ya sea bajo un planteamiento de un paradigma racionalista o naturalista, o bien gestionar algún esquema mixto de investigación retomando lo mejor de cada tipo de paradigma y al final triangular los resultados obtenidos para la comprobación de los supuestos de investigación. Bueno, pues de mi parte es todo, les agradezco su atención y pues espero les haya sido interesante esta exposición. Muchas gracias.